Los cementerios siempre han estado rodeados de misterio. Son lugares donde el silencio parece diferente, donde cada sombra despierta la imaginación, y donde muchas personas aseguran haber vivido experiencias que jamás pudieron explicar. Esta noche exploraremos algunos de los relatos más inquietantes compartidos por usuarios de Reddit. Historias de susurros escuchando entre tumbas vacías, figuras observando desde la oscuridad, presencias que parecían seguirlos entre los mausoleos y encuentros tan extraños que aún hoy les ponen la piel de gallina. No sabemos si todo tiene una explicación lógica, o si algunos lugares realmente guardan algo más. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a descubrir estas experiencias en cementerios, compartidas por personas que aseguran haberlas vivido. Estas son historias aterradoras de cementerios. Esto es Cuentos al anochecer. ¿Tienes alguna experiencia con los cementerios? Desde muy joven me ha atraído lo paranormal. Había un pequeño cementerio en la zona rural de Illinois al que iba de noche a tomar fotos desde la primaria hasta los primeros años de la universidad. Era bastante antiguo. Había tumbas del siglo XIX, así como de personas actuales. Tampoco había muchas casas alrededor, solo granjas dispersas entre campos de maíz. A lo largo de los años he recopilado algunas fotografías de orbes y nieblas, algunas de las cuales se muestran aquí. He tenido varias experiencias como resultado de estas visitas. La que me genera menos inquietud es la siguiente. Era una noche tranquila en el cementerio, tomando fotos con mi padre y mi hermano menor, los primeros días de mis excursiones nocturnas allí. No ocurrió nada extraño ni fuera de lo común mientras estábamos allí, solo una noche fresca en el campo bajo un cielo estrellado. Cuando llegamos a casa, pusimos la tarjeta SD de mi padre en la computadora y descubrimos que había tomado una foto bastante buena de una niebla fantasmal sobre una tumba. No tengo la foto, pero parecía que se podía sostener un cigarrillo encendido debajo del objetivo. Ya se hacen una idea. Poco después, nuestro perro empezó a ladrar por la ventana junto a la computadora. Ladró sin parar durante unos 20 minutos. No era raro que ladrara afuera, era el momento. Así que salimos y miramos alrededor, pero no había ardillas ni ninguna otra criatura nocturna, así que me fui a la cama y me quedé dormido. Abrí los ojos y vi que mi reloj digital rojo marcaba las 3 en punto. Duermo sin luz, así que mi habitación estaba completamente a oscuras, y en el silencio de la noche oí un leve sonido de deslizamiento. Era muy suave, como madera blanda sobre una alfombra. Tenía los ojos abiertos, pero mi mente estaba casi dormida, así que no procesé bien el sonido y volví a dormirme. Me desperté por la mañana para ir a la escuela y miré mi escritorio en la esquina de la habitación. La silla de madera había sido apartada de mi escritorio y girada para quedar frente a mi cama, perfectamente. Mi escritorio estaba justo al lado de la puerta de mi habitación, y si la silla no estaba guardada, no podría salir, así que siempre la guardaba cuando no la usaba. La implicación de aquello todavía me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Esa experiencia cambió mi manera de abordar lo paranormal. Desde entonces, cuando me marcho de un lugar después de curiosear, siempre soy muy educado pero firme al decir en voz alta que los posibles espíritus no son bienvenidos a seguirme a casa, y desde entonces me ha funcionado bastante bien. A lo largo de un año, me sucedieron algunas cosas extrañas en mi habitación. De vez en cuando, sentía una presencia muy evidente, tanto de día como de noche, y una noche, mientras estaba completamente despierto en la cama, sentí como si alguien se hubiera sentado en el borde. Poco después, hice un trato con ese espíritu. Si tenía que quedarse, podía usar mi habitación durante la mitad del día cuando yo no estuviera, pero debía dejarme en paz cuando volviera a casa. Nunca más me molestaron. Esa es una de mis experiencias. Espero que este hilo crezca. Creo que sería genial tener varios hilos sobre experiencias temáticas populares. Soy de un pueblo pequeño y, cuando éramos jóvenes, solíamos salir por caminos rurales a beber. Una noche, aparcamos a un lado de la carretera, junto a un pequeño cementerio, y caminamos hasta el puente cercano. El puente medía apenas unos 30 metros, ya que solo cruzaba un pequeño arroyo. La carretera descendía para cruzar el puente y luego volvía a subir al otro lado. Esto estaba a pocos kilómetros de una carretera estatal y una vía de tren discurría paralela a la carretera.
Como un coche que giraba en nuestra dirección tenía que pasar por encima de las vías, veíamos los faros parpadear y sabíamos que en un rato tendríamos que salir del puente. Esto ocurría aproximadamente una vez por hora. Llevábamos un rato allí y ya nos habíamos apartado para dejar pasar a un coche. Vimos otro coche saltarse las vías y nos dimos cuenta de que tendríamos que movernos en unos minutos. Había un camino que llevaba a unas casas y a veces, al bajar del puente, veíamos como las luces se alejaban, así que esta vez decidimos esperar a ver qué pasaba. Teníamos tiempo de sobra para apartarnos. Se oía el coche acercándose. Retomamos la conversación. Creo que alguien estaba contando una historia o un chiste. Entonces alguien dijo, oye, ese coche giró. Todos miramos hacia la carretera y nos dimos cuenta de inmediato de que no lo habíamos oído y que había pasado demasiado tiempo. Decimos que no había luces. Esto no tenía sentido y, en nuestra confusión grupal sincronizada, todos dimos media vuelta. En cuanto nos concentramos en el otro lado del puente, vimos las luces traseras rojas de un coche que subía por la carretera desde el puente. Oímos el coche en cuanto lo vimos. Tras un momento de shock, intentamos aclararlo. Todos sabíamos que no había carretera ni nada entre nosotros y donde vimos las luces traseras, pero aún así nos preguntamos. Incluso miramos con atención al irnos para asegurarnos. Solo había un pequeño camino secundario que cruzaba un puente y luego cunetas. La siguiente casa o carretera estaba a kilómetros del puente. No tiene sentido. Nunca supimos qué pasó. Es como si hubiéramos perdido unos minutos. Se rumoreaba que el pequeño cementerio era espeluznante. Una noche, mi novia y yo estábamos allí mirando hacia la arboleda cuando vimos unos ojos rojos brillantes. Claro, si alumbras el bosque con una linterna, los ojos la reflejan y el animal se queda inmóvil. Pero no había ninguna luz en el bosque, ni luna brillante, nada. Y esos ojos permanecieron allí durante un buen rato. Hablamos de lo que habíamos visto, pero nunca supimos qué era. Durante el día, bajamos a los árboles y miramos a nuestro alrededor pensando que tal vez era un reflector que brillaba de forma extraña o algo así, aunque no había luz que reflejara, pero no había nada más que bosque. Un amigo me contó que tuvo suerte yendo a un cementerio con una grabadora y hablando con las tumbas. La idea es reproducir la cinta después a todo volumen para oír respuestas. Por desgracia, lo único que oyó fue un grito agudo de fondo que empezó a la mitad de la grabación y duró hasta el final. Pensando que sería interesante, unos amigos y yo nos juntamos y lo intentamos. La grabación nos asustó tanto que terminamos tirando la cinta y la grabadora. ¿Qué había ahí? Mi amigo le preguntó a una tumba, ¿qué se siente al estar muerto? Y la respuesta en la grabación fue un aullido bajo y doloroso. De verdad, me dio muchísimo miedo. He tenido un par de experiencias extrañas, pero nunca he visto nada en un cementerio. Suelo ir a los cementerios locales, tomar fotos de las lápidas y subirlas al sitio web Findagrave. La primera experiencia ocurrió mientras una amiga y yo tomábamos fotos. Sabía que algunos miembros de la familia de mi ex estaban enterrados allí, pero no recordaba exactamente dónde. Mientras caminaba, de repente sentí un escalofrío intenso y se me puso la piel de gallina, en un día de 27 grados. Le mostré a mi amiga mis brazos con la piel de gallina y el vello erizado. Miré hacia abajo y allí estaba el apellido que buscaba, supongo que decidieron ayudarme a encontrarlos. En otro cementerio, estaba fotografiando las lápidas. Llegué a una en particular y me arrodillé. Al mirarla, sentí como si me clavaran un picayalos en el cráneo. Un dolor cegador durante unos segundos y un dolor de cabeza que me duró todo el día. Era la lápida de un bebé. Aún conservo la foto por si alguien quiere verla e intentar hacerse una idea. Desde entonces, me he preguntado si el bebé murió a causa de algún tipo de traumatismo craneal. La otra noche, mi novio, mi hija, de 3 años y medio, y yo estábamos paseando por el cementerio, a unas pocas cuadras de casa. Fuimos en coche porque queríamos aprovechar al máximo el tiempo con la pequeña. Planeábamos jugar a Pokémon Go. Entramos por la entrada principal y, después de unos pasos, empecé a sentir náuseas y preocupación. Ansiosa. No sabía por qué, simplemente lo ignoré. Queríamos ver las enormes lápidas del centro, así que nos dirigimos hacia allí.
Vimos un coche aparcado con las luces apagadas, sin matrícula delantera, las puertas del pasajero y la trasera abiertas de par en par y el hombre medio metido en el asiento trasero. Estaba aparcado a un lado de las grandes lápidas, que resultaron ser de sacerdotes, monseñor y demás. Entramos y el hombre nos vio. Cerró las puertas que estaban abiertas, luego fue al lado del conductor y se metió en el coche. Se sentó allí y nos miró. Así que nos alejamos de él y fuimos por otro camino. De repente, mi hija dice, son muy ruidosas. Yo, ¿quién es? Hija, las rocas. Me están hablando. Me quedé boquiabierta. No le contamos nada sobre el cementerio ni las lápidas. No tienen ni idea de qué son, aparte de que son grandes piedras. Al final nos fuimos y, en cuanto nos alejamos, mis náuseas disminuyeron, le conté a mi novio que me sentía mal y se asustó y me explicó qué eran los campos electromagnéticos. ¡Qué miedo! Fuimos a la tienda y pasamos por el cementerio de camino a casa, su coche seguía allí. Se fue después de que llegáramos a la calle donde vivíamos. Ya habíamos tenido otra experiencia paranormal con ella, la cual publicaré. Esta fue la segunda vez que se confirmó que existe algo más allá, fantasmas, espíritus, y así fue. Más tarde esa noche, volvió a hablar de las rocas y dijo que nos estaban observando. Le pregunté qué aspecto tenían. Me dijo que eran sombras. Dijo que se veían así, y luego puso cara de preocupación. Me dijo que no podían caminar con nosotros y que tenían que quedarse junto a las rocas. ¿Somos los espíritus los que nos advierten sobre ese hombre? ¿O tal vez haya espíritus no tan buenos en ese cementerio? De adolescente era gótico y pasaba mucho tiempo en cementerios. En mi ciudad hay 2 antiguos. Una noche, un par de amigos y yo estábamos en uno haciendo lo que hacen los adolescentes. Este cementerio en particular tiene una leyenda que dice que si te paras en cierta intersección, verás pasar un coche fúnebre fantasma. Nosotros nunca lo vimos, pero lo que sí presenciamos fue un sonido. Escuchamos a alguien cantando grandes bolas de fuego en lo que parecía venir de una de las tumbas que están sobre el suelo en una cripta de cemento. No tenía música, solo voces, y resonaba como si estuviera dentro de una de esas criptas. En otra ocasión, en un cementerio diferente, un antiguo cementerio de veteranos, estábamos caminando mirando las tumbas viejas, cuando mi amigo y yo vimos lo que parecía ser una figura oscura agachada detrás de una de las lápidas. Parecía estar cubierta de pelo oscuro y era bastante grande. Ni qué decir tiene que dudo que alguien pudiera ver a 2 chicos góticos salir corriendo de un cementerio. Jajaja. Esto me recordó a lo que vi de niño que vivía en un armario, pero mucho más grande. Lo que voy a contar pasó cuando tenía alrededor de 18 años. Hasta el día de hoy no sé qué fue exactamente lo que vi esa noche, pero es una de las pocas experiencias de mi vida que todavía me pone la piel de gallina cuando la recuerdo. En mi pueblo hay un cementerio bastante antiguo. No era raro que la gente pasara por ahí durante el día, pero por la noche casi nadie se acercaba. Siempre había historias sobre cosas extrañas que ocurrían dentro, aunque yo nunca les presté mucha atención. Una noche regresaba caminando a casa después de estar con unos amigos. Eran cerca de las 11 de la noche y decidí tomar un atajo que pasaba junto al cementerio. Mientras caminaba, noté algo raro. Había una luz dentro del lugar. Pensé que tal vez era el vigilante o alguien visitando una tumba, pero la luz se movía de una forma extraña. Aparecía entre las lápidas y luego desaparecía durante unos segundos antes de volver a verse en otro lugar. Me detuve a observar desde la reja. Después de unos minutos vi claramente una figura caminando entre las tumbas. Parecía una persona sosteniendo una lámpara o una linterna. No le di importancia hasta que me di cuenta de algo. La figura no seguía los caminos. Atravesaba directamente las tumbas. Como si no hubiera obstáculos. Recuerdo sentir un escalofrío muy fuerte. Seguí mirando intentando entender qué estaba viendo. En un momento la luz desapareció por completo. Pensé que la persona se había ido. Entonces escuché algo. Alguien estaba caminando detrás de mí. Volteé de inmediato. No había nadie. Cuando regresé la vista al cementerio, la figura estaba mucho más cerca de la reja. Lo extraño es que nunca la vi acercarse. Simplemente estaba ahí. Completamente inmóvil.
No podía distinguir su rostro debido a la oscuridad, pero tenía la sensación de que me estaba observando. En ese momento decidí seguir mi camino. Mientras me alejaba sentía la necesidad de mirar hacia atrás. Cuando finalmente lo hice, la figura ya no estaba donde la había visto. Estaba unos metros más adelante, dentro del cementerio, justo detrás de otra sección de tumbas. Y seguía mirando en mi dirección. Llegué a mi casa bastante nervioso y no le conté nada a nadie porque pensé que quizá había interpretado mal lo que vi. Al día siguiente le mencioné el asunto a mi abuelo. Antes de que terminara de explicarle, me preguntó, ¿la luz se movía sola entre las tumbas? Cuando le dije que sí, me respondió que varias personas del pueblo habían contado exactamente la misma historia durante años. No intentó explicarlo ni convencerme de nada. Solo me dijo algo que nunca olvidé. Por eso nadie se queda mirando mucho tiempo cuando ve esa luz. Hasta hoy sigo sin saber qué vi aquella noche, pero desde entonces nunca he vuelto a pasar junto a ese cementerio después de que oscurece.